¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo nos encontramos hoy? Estamos realmente felices para estudiar la palabra de Dios y ver lo que Dios ha dejado para nuestra bendición. Que Dios nos bendiga. Les agradecemos de corazón por estar presentes y juntos podamos comprender lo que Dios ha dejado para nuestra salvación. En realidad el tema que hoy tenemos que verlo desde el comienzo hasta el final para poder sacar lo que realmente dice allí el título, ¿verdad? Amor insondable de Jesús por su pueblo. ¿Cuánto amó Dios a su pueblo? Pronto ese pueblo entrará en la tierra nueva y en la Canaán celestial. Eso es lo grande, lo maravilloso del plan de salvación. Y estamos viviendo una época difícil en la humanidad en la cual vemos desastres, caos, discusiones de toda naturaleza. Los hombres se esfuerzan, parecieran en forma aún demoníaca en hacer las cosas mal, desde los gobernantes hasta los últimos de este mundo. Pero todo esto pasará. Pronto es la promesa de nuestro amado Salvador. Por eso es importante seguir de cerca todo el tema que hoy tendremos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para que podamos seguir paso a paso lo que Dios ha dejado para nuestra bendición. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Y allí comenzó la tragedia en este mundo. Ya sabemos de lo que pasó en los cielos, pero acá el drama llega a esta tierra. Y como pareciera contradecir el título con el cual iniciamos. Dios tuvo que echarlos del jardín del Edén, pero en realidad los echó por amor, para que el pecado no se perpetuase y siguiese para siempre, de manera que por esa razón Dios, que es Jesús, ¿verdad? En realidad, Él amorosamente les explicó el gran plan de salvación. Muchas cosas ellas no entendieron, pero entendieron que con el pecado no se podía jugar y que el pecado traería desgracia. Habían perdido la túnica que poseían, blanca, resplandeciente de gloria. Ya ahora estaban vestidos con pieles que indicaba que Cristo vendría a morir por ellos en la cruz del Calvario. Y saben, en realidad Cristo llegó 4000 años después que el pecado entró en este mundo. Y hay un texto muy hermoso que está arriba y que está ilustrado también abajo con Jesús y las palmas de lo que tiene Jesús, o sea, las heridas que Jesús tiene en las palmas. Pero el profeta Zacarías, ya mucho tiempo antes que Cristo viniese, siglos antes que Cristo viniese a este mundo, él dice lo siguiente. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Allí se ve el amor de Dios, que excede a todo conocimiento. Cristo llevará por la eternidad las señales de los clavos terribles que causaron allí los romanos en el madero, mientras Él daba su vida para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Él pagaba la deuda que el hombre tenía que pagar por pecador, para que nosotros ahora pudiéramos tener el poder entregado por el Espíritu Santo, que Él mismo nos enviaría, para que un día tengamos el carácter de Jesús y podamos vivir por los siglos sin fin, en el glorioso hogar, eterno y para siempre. ¡Cuán grande es nuestro Dios! El cántico que Periano habrá de cantarnos nos habla acerca de ese amor tan infinito. Cuando estemos en la ciudad de Dios, en la patria celestial, ¿cuántas veces habremos de alabar al Todopoderoso, aquel que nos creó y al que se entregó por nuestras transgresiones? Escuchemos. Oh Cristo, yo te amo, te acepto por fe. Por ti los caminos del mal ya
salvaste mi alma, Señor. Por esto de hinojos te rindo mi amor. Me viste perdido y en condenación, y desde el Calvario me diste perdón. Llevaste por mí las espinas, Señor. Por esto de hinojos te rindo mi amor. Después en mansiones de luz celestial, de gozo inefable, de gloria eterna. Te rindo mi amor, mi amor. Amamos de veras al Señor. Este cántico que Francisco Priano cantaba nos hace pensar un poco en el amor insondable de nuestro Padre Celestial. Y digo de nuestro Padre Celestial porque Jesús vino al mundo dejando una eternidad para que nosotros podamos ser salvos y vivir para siempre y estar con Él por los siglos sin fin en ese glorioso hogar. Amigos míos, pensemos durante todo este tema en lo que Dios ha hecho por nosotros, en lo que Dios ha hecho por su pueblo, porque cuando lleguemos a la eternidad, desde Adán hasta el último hombre que hayan decidido ser fieles, habremos de cantar y alabar del amor del Eterno, como recién estábamos escuchando. Allí encontramos un título, visión centrada ¿en qué? En el gran conflicto entre Cristo y Satanás, ese desgraciado conflicto que comenzó allí en los cielos, cuando realmente Lucifer se rebeló contra Dios. He aquí que los ángeles le oraban, pero Cristo tuvo que echarlos. Al último fue tan grande y terrible lo que ocurrió que la tercera parte de los ángeles fueron arrojados del cielo. Escapa a nuestra más profunda imaginación lo que esto significó. Ahora bien, desde ese momento, por la caída del hombre, desgraciadamente el hombre hizo caso a Lucifer y se plegó a Satanás en esa caída, y esa lucha recia del remanente, o sea, del pueblo de Dios, hasta el fin del pecado. El pecado va a terminar. Cristo mismo le habló a nuestros padres. Y allí en Génesis 3:15 está la primera profecía que nos habla acerca
de ese amor insondable y de que Él vendría y no los dejaría solos, no los dejaría vagar por este mundo sin solución, porque si no se perderían para siempre. Leemos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. O sea, Dios les dice con claridad, finalmente la descendencia de la mujer había de triunfar sobre el dragón, la serpiente antigua, como es llamada en las Sagradas Escrituras. Cristo era la simiente de la mujer. El pecado habría de traer sus consecuencias en esta humanidad. Habría de traer dolor, sufrimiento, las espinas del pecado habrían de arrasar por mucho tiempo en este mundo, pero esto todo se va a terminar. Y qué lindo es poder decir que estamos llegando ya a casa. Las profecías lo dicen, el mundo turbulento, en penumbras y desgracia total. Me decía hace instantes nomás alguien y me hablaba acerca de ese amor insondable y dice, pero que si nosotros no tuviésemos esta esperanza y estaríamos viviendo en la realidad de un mundo como se encuentra hoy, ¿qué sería de nosotros? Y yo le dije pensar que muchos todavía no conocen esa verdad, no entienden la realidad, no comprenden la razón por la cual vinieron y están en esta tierra y en este mundo. Amigos míos, hay un mundo que nos espera, un mundo que aguarda que lleguemos hasta ese hogar o donde fuere. Por eso repartamos estos links en una forma copiosa, en gran manera, porque tienen que ver con la salvación eterna de ellos y de nosotros mismos. Cuán glorioso será el día cuando muchos vengan y nos digan, porque tú me llevaste el mensaje o me enviaste un link, yo hoy estoy acá para vivir una eternidad. Nosotros no podemos imaginar lo que será eso. Así Cristo murió y ahora describe lo que realmente, o sea, San Juan ya describe esto en el Apocalipsis, ¿verdad? Ya en el tiempo final de la historia humana, lo que habría de pasar, porque dice así. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La guerra se ha intensificado en gran manera en esta tierra. ¿Por qué? Simplemente porque estamos en un mundo de pecado y Satanás sabe que no le queda mucho tiempo. Sabe que estamos llegando al final del gran conflicto. Sabe que Él va a ser destruido para siempre. Por lo tanto, en ese odio que siente por Jesús, el autor del mal actúa y actúa de tal forma para que se pierdan todos los que se perdieron. Luchó contra Cristo siempre. Luchó allí en el desierto de la tentación. Luchó mientras Él estaba allí predicando el mensaje de la salvación, inclusive endureciendo el corazón de los saduceos, de los fariseos y de los que vivieron en los días de Él. No entendieron, no comprendieron porque no siguieron la palabra de Dios, ni quisieron comprender las profecías que el Señor había enviado para que nuestra fe pueda estar firme y segura. Oh, si ellos hubieran seguido estas cosas, cuán distinta hubiera sido la historia humana. Pero desgraciadamente rechazaron al autor de la vida. La palabra de Dios nos habla acerca de esto. Jesús se despidió de sus discípulos después de esa muerte en la cruz, que vamos a hablar dentro de instantes, pero Él se despidió y mientras ascendía a los cielos, los ángeles cantaban y alababan al Eterno. Cuando llegaron a los portales eternos, alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, dice el Salmo 24, indicando la forma maravillosa en la cual los ángeles recibieron a nuestro amado Salvador. Cuando Él venga por segunda vez, también se habrá de cantar esa antífona tan maravillosa que encontramos en ese Salmo. Pero saben, amigos míos, para ello tenemos que llegar a amar a Cristo y estar con Él siempre, cerca de Él. No podemos realmente pensar que en el cielo vamos a ser amigos de Cristo sin entender que acá en la tierra comienza la amistad con Jesús. No hay otra forma de ser salvos. Cristo ha provisto todos los medios para que podamos alcanzar esa salvación, pero necesitamos realmente entregarnos plenamente a Él.
Allí estaba San Juan, no en momentos fáciles, muy difíciles. Ya sus compañeros habían muerto en su mayoría, se encontraba en Patmos. Y el sábado, un día sábado, Juan estaba allí guardando el día de reposo conforme al mandamiento. Y saben, en esa isla rocosa siente las palabras. Y él mismo dice lo siguiente, vamos a narrar todo esto y leer en la palabra de Dios. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Habían tratado de quitarle la vida muchas veces y sin embargo no habían podido hacer nada. No había poder, porque no hay poder cuando el Señor venció por nosotros. Si tan solo queremos, llegaremos a esa eternidad maravillosa. Por lo tanto, nunca tengamos temor en el gran conflicto. Continuamos leyendo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, estaba en visión, cuando de repente escucha una voz poderosa. Era la de su amado Salvador, pero ahora estaba glorificado, allí estaba en los cielos. Y leamos. Que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El Señor ahora le habla a Juan, yo no dejaré a mi pueblo en tinieblas. Juan, yo estoy en los cielos y ahora debo interceder por tu pueblo y por mis hijos, por mis hermanos en la fe, porque somos hermanos de Cristo. Ya vamos a leer algunas citas impresionantes en cuanto a eso, pero saben cuán grande es Dios. Y aquí el Señor divide, toma 7 iglesias del Asia, ya vamos a ver dentro de instantes, pero vamos a leer el texto 12 primero antes de ver estas cosas. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Allí estaba mirando Juan, una figura que él ya conocía, como veremos enseguida. Pero el versículo 13 dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Este es impresionante, este pasaje de la palabra de Dios. Dice, allí estaba en medio de ese candelero, ¿verdad?, que se ve en forma figurada para que entendamos simplemente, y estaba uno como el Hijo del Hombre, porque Jesús, Él quiso entregarse y se entregó por la eternidad por nosotros. Será el único que llevará las señales de los clavos, como recién escuchábamos en el cántico y veíamos también en esa ilustración. El único que se dio y para ser nuestro hermano mayor, el que nos salvó. Él nos espera para que lleguemos pronto a casa y estemos con Él, porque Él anhela que pronto se termine este valle de lágrimas, dolor y tristeza. Juan lo ve allí. No era un cuadro para él que no conocía, porque leamos lo que dice el versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Jesús le revela las que son, Juan. Tú estás aquí en la isla de Patmos, estás sufriendo en momentos difíciles, pero el pueblo de Dios, así como yo lo indiqué en el Edén, tendrá que pasar por momentos de angustia mientras el pecado, el autor del pecado reina en la tierra, en el mundo, en este planeta, ¿verdad? La tristeza y el dolor habría de existir. No hay otra solución, no habría otra solución, pero el Señor habla. Te hablo a ti, Juan, y hablo también a los que estarán después. Te habla a ti y a mí. O sea que el sufrimiento habrá de existir mientras el pecado exista, simplemente. Allí encontramos esas 7 iglesias que existieron, ahora en Turquía están, ¿verdad? Y que tienen que ver, están en el Apocalipsis, como allí estamos viendo, y aparece primero la isla de estaba Juan en Patmos, cuando ve la visión, está la iglesia de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, luego vemos la de Tiatira, va pasando por Sardis, todas ciudades paganas en donde el Evangelio había penetrado. Pero los que conocieron el mensaje, algunos fueron más valientes que otros.
Algunos fueron fervorosos, sufrieron persecución, terrible persecución, como instantes veremos enseguida, pero saben, en realidad triunfaron a pesar de todo y llevaron el mensaje de la salvación. Filadelfia, una iglesia gloriosa, y por último la Odisea. Pero saben, el gran conflicto habría de continuar hasta el fin de los tiempos. En realidad, la Odisea, pueblo juzgado, la hora actual, desde 1844, Cristo está en el santuario celestial intercediendo por nosotros, para que podamos vivir para siempre y para que el pecado sea borrado de nuestras mentes, de nuestro ser, y podamos llegar a ser amigos de Dios. Por lo tanto, el cielo tiene que ver con los santos ángeles y Jesús intercediendo en los cielos. Vamos a describir la familia celestial de esta manera. Y nosotros aquí en la tierra, el pueblo de Dios, luchando, tal cual Dios lo predijo. Esa lucha no va a terminar sin la muerte inclusive. Habrá tremenda persecución, pero el pecado terminará cuando Jesús regrese. Va a dejar de existir para siempre. 1000 años estaremos con Jesús en los cielos, y cuando termine ese milenio, las llamas del fuego eterno habrán de consumir al autor del pecado y a todo aquel que peca y no quiere la salvación. Pero cuánta responsabilidad tenemos que sentir al ver que muchos podrían perderse. ¿Cómo podría yo ser salvo? Vivir en esa eternidad y realmente no haber compartido el mensaje o amar a aquellos que no conocen y no entienden lo que hoy acontece en el mundo, porque es un mundo de caos, un mundo de guerras y desastres. ¿No es así? Amigo mío, Jesús nos habla con ternura. No más pecado. Nunca más llegará el pecado. Por los siglos sin fin de una eternidad viviremos, y solo quedará a lo lejos el recuerdo de lo que significó nuestra redención y lo que significó la caída y la entrada del pecado, desgraciadamente, en este mundo. Dios nos ama en gran manera. Sintamos el amor de Dios mientras estudiamos las cosas del cielo. Los tiempos apostólicos no fueron nada fáciles. Dice el título así, Alicia. Tiempos dramáticos de la Iglesia Apostólica. Y vemos allí todo un drama. Persecución de toda naturaleza, pero los discípulos se pusieron a la persecución y predicar. Los mismos judíos que habían sido llamados para predicar el Evangelio ahora se rebelaron y entraron en una terrible persecución contra los discípulos. Desde allí hasta el año 100 de la era cristiana aproximadamente fue un caos. Los discípulos murieron en una forma atroz, estamos viendo en la lámina, pero más veremos lo siguiente ahora. Vamos a ir leyendo, Alicia, allí, solamente para tener un recuerdo simplemente de lo que pasó. Tiempos dramáticos de la Iglesia Apostólica. Mateo, muerto a espada en Etiopía. O sea, San Mateo había recibido a Jesús como su amado Salvador, pero el aceptar a Cristo significó dejarlo todo en este mundo. Ustedes se acuerdan cómo Mateo fue encontrado un día por Cristo, el amado Salvador, y siguió. Era un publicano, pero se convirtió de corazón. Pero ahora terminó allí, como dice, un muerto a espada en Antioquía. Ahí San Marcos murió arrastrado en las calles de Alejandría. Cuesta entender esto, pero el amor de Dios va sobre las cosas terrenales, sobre las cosas temporales de esta vida. Va mucho más allá. Por lo tanto, ¿qué haremos? Allí San Lucas, ¿qué dice Alicia? Colgado de un árbol en Grecia. Ustedes ven la horrenda, lo que es Satanás, el resultado de la transgresión. No pensemos que Dios es el que quiso esto. Dios mitigó todo el efecto del pecado, todo lo que pudo, a tal punto de que dio su vida por nosotros. Pero Satanás es cruel y cruel en extremo. Es odio contra Jesús, odia contra el autor de la vida. Por lo tanto, allí Santiago fue decapitado en Jerusalén, Bartolomé desollado vivo, como dice allí la historia, y claramente llegamos al apóstol Pedro, que cuando le llegó el turno, él fue crucificado y él dijo: es demasiado honor morir como Jesús murió, como mi amado Salvador. Yo voy a morir crucificado cabeza abajo, y eligió esa muerte, porque fue condenado a muerte y él murió de esa manera. Y pronto veremos al apóstol Pedro y a todos los discípulos en la patria celestial, en aquel glorioso hogar. A Juan trataron de matarlo, lucharon todo lo que podían y no pudieron hacer nada. Primero en la caldera de aceite hirviente,
El imperio entero tembló porque Juan siguió viviendo y no sabiendo qué hacer lo llevaron a la rocosa isla de Patmos para que se muriera allí. Pero allí llegó la visión enorme del Apocalipsis para que tú y yo podamos entender lo que es la salvación y lo que es la vida eterna. Esos lugares fueron, ya Dios los había dado todo el ritual del Antiguo Testamento. Estaban enseñando acerca de lo que pasaría, por lo tanto Juan entiende bien la visión desde el comienzo. Dice así en Hebreos 9:2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. El lugar santo era el lugar primero antes de entrar al lugar santísimo. Todos los días el sacerdote entraba allí, ¿verdad? Había los panes de la proposición, como dice allí, los 12 panes, la iglesia del Antiguo Testamento, en la cual Dios obró dándoles de comer el pan del cielo, en la cual Dios obró entregándoles la ley escrita en tablas de piedra, en la cual Dios obró cuidándolos día y noche, y sin embargo se rebelaron, la mayoría, no digo todos, por supuesto. Muchos los encontraremos en el día del fin, cuando Jesús regrese. Pero había un candelabro también ese en el lugar santo, ¿verdad? Y ese candelabro era símbolo de la iglesia desde Cristo en adelante hasta cuando Jesús regrese. 7 lámparas en la iglesia del Nuevo Testamento, que somos hermanos en realidad de ellos, porque Cristo murió por nosotros. El apóstol Pablo recalca esto y dice así: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Todos los días entraban los sacerdotes para ofrecer la sangre de miles y miles de corderos que iban muriendo, indicando para que Israel entendiera, comprendiese lo que significaba la muerte de aquel que existe antes de que el mundo fuese. Y estaba viendo en estos días algo impresionante, como la teoría del Big Bang está siendo contradecida. No solo eso, hubo una reunión de los científicos del mundo en estos días que pasaron y se preguntaban, pero ¿y cómo? Todos aceptábamos de que realmente esa gran explosión y allí comenzó el universo y surgió todo lo que realmente conocíamos. Cuando ahora uno de los telescopios más poderosos que se encuentra tiene un espejo de 5 metros de diámetro, capta la señal de otros universos. Y lo llamo así. Pero lo tremendo es que encuentran planetas que están marchando, pero no van en torno a ninguna estrella, a ningún sol. Y los hombres se preguntan, ¿y cómo puede ser? En primer lugar, tiene que estar el elemento pesado que es el Sol, la estrella, en torno a la cual giran los planetas, como pasa acá. Pero amigos míos, aquel que es antes de la materia, aquel que es antes de todas las cosas, tiró por tierra la teoría del Big Bang, para que nosotros entendamos de que el ateísmo solamente lo creó el diablo, para engañarnos y llevarnos a la desgracia. Cristo pasaría al lugar santísimo en un día, en el día de la expiación. Año tras año Israel tenía que aprender esto y entenderlo, comprenderlo. Y nosotros tenemos que entenderlo. Por eso el apóstol Pablo está enseñándonos, para que miremos al cielo y entendamos dónde está Jesús hoy. El gran día de la expiación. ¿Y qué pasaba en ese día de la expiación? Levíticos 23. El que no se afligiere en ese día será cortado de su pueblo. O sea, era un día de meditación profunda, de ayuno. Un día en el cual era símbolo del corto tiempo en el cual Jesús pasaría por el santuario celestial en el lugar santísimo. Y allí había de quitar los pecados del hombre para siempre, gracias al sacrificio de la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo estamos nosotros pensando en esto? Tenemos que entender que esto se cumple ahora, mientras estamos aquí en la tierra. Cuando esto termine, cuando no estemos más allá en la tierra, ya no hay más salvación. Cuando Jesús deja de interceder, ya no habrá más nada que hacerle. Y estamos viviendo en la última partecita de ese tiempo corto, breve, allí del día de la expiación. El que no se afligiera en ese día, ¿de qué habla? ¿De golpearse contra la pared?
Porque yo he visto a muchos que se golpean contra la pared y se golpean contra la pared buscando santidad. Eso no tiene nada que ver. Simplemente son cosas de Satanás, del autor del pecado. Lo que tenemos que entender de que nuestro corazón debe cambiar, nuestra mente debe cambiar y ser amigos de Jesús. Y así seguiremos siendo amigos de Él por la eternidad. Juan conocía bien la historia de cómo el pecado había entrado. Lo que sin dudas recuerda Juan, y 4000 años después llega a cumplirse, pero saben, el corderito aquel que Adán y Eva tuvieron que matar, terrible. Por eso allí en Apocalipsis capítulo 1, el verso 5 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué hermosa expresión esta. Al que nos amó, ahí Juan recalca, mientras está en la visión, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Sin la sangre expiatoria de Jesús, nosotros no podríamos jamás vivir para siempre. Pero no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Por más que seamos indiferentes ahora, podemos vencer esa indiferencia si nos entregamos a esa sangre expiatoria que fue vertida por nuestras transgresiones en la cruz del Calvario. 4000 años después, Cristo vino al mundo, vino a esta tierra, y entonces ahora se cumplió cuando llegó el fin del ministerio de Jesús. Estos textos que vamos a leer a continuación, leamos. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Hubo una tristeza que los discípulos no podían entender. Cuando él se iba encaminando hacia el lugar del Getsemaní, los discípulos vieron que él tambaleaba, no podían llegar, le ayudaban, pero no entendían. Y ellos mismos se sentían golpeados por un poder misterioso. El autor del pecado habría de descender con todo su poder para lograr vencer en el Getsemaní. Ahora bien, aquí dice la Escritura, comenzó a entristecerse y a angustiarse como en gran manera. Fueron momentos muy difíciles. El versículo 38 agrega: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Podemos hoy velar por Jesús? Si nosotros tenemos ese espíritu y oramos al Señor, aquel que está en los cielos, y le pedimos: Señor, danos ese espíritu, porque tenemos que estar conectados con el santuario celestial, si no, no vamos a heredar la vida eterna. Danos ese espíritu, Señor. Pero los discípulos estaban cargados por un misterioso peso de pecado. Y la Biblia dice que se durmieron, pero vamos a leer todo el relato para entenderlo mejor. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así debe ser nuestras plegarias, así debe ser nuestra oración hoy. Y mientras Jesús intercede por mí, allí en el santuario celestial, en el lugar santísimo, y por ti, mientras Jesús intercede por nosotros, mis amigos, tenemos que realmente estar acompañando a Cristo, sabiéndole: Señor, por tu gracia queremos heredar la vida eterna y queremos ser salvos. Por eso tenemos que agradecer todos los días al autor de la vida, porque Él nos rescató de ese pecado terrible, del pecado mortal. Por eso desesperada condición. ¿Por qué desesperada condición? Leamos lo que dice Mateo 26. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Padre mío, quita de mí si es posible. Para ti todas las cosas te son posibles. No puede ser de otra manera sin que yo vaya a gustar la muerte eterna. Jesús sabía que le esperaba la cruz del Calvario, pero aquí dice claramente que vino a sus discípulos y los discípulos estaban durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. ¿De qué sueño? Un sueño de muerte simplemente. Un sueño, ellos solos no podían vencer al autor del pecado. No podían vencer, por lo tanto tenían que orar. Él les había pedido que orasen por Él, para que realmente al orar por Él, Él pudiese aún sentir la simpatía de ellos,
pero ni siquiera allí comprendían, no entendían, estaban todavía sin la comprensión que tenían que tener. Más el amante Salvador los amó y nos amó de tal forma que enfrentó la situación, porque dice el versículo 45 lo siguiente: Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Todo está milimétricamente dirigido por Dios. Cristo se guió por las profecías, Él mismo las había dado. Ha llegado la hora, les dijo. Vamos, y aquí aparece el pasaje bíblico, el versículo 46, que dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Qué impresionante estas palabras de Jesús. Levantaos. Y cuando Cristo ordena el sueño de muerte, se va. Ellos miran a su amado Salvador, estaba ensangrentado, pálido, con palidez de muerte, pero había vencido. Ellos no habían podido ni siquiera orar por él. Qué desgracia, ¿verdad? Y se veía ahora el cuadro: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y era nada menos que Judas Iscariote, nada menos que Judas, el más inteligente, el más preparado de ellos. La profecía lo anunciaba de esta manera. Pusimos 1000 años, más o menos, un milenio antes. Allí encontramos en los Salmos, los siguientes, Salmo 55, dice así: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Bueno, ¿saben cómo entró el pecado? Pensemos un instante. Satanás, el ángel más encumbrado, aquel que tenía el cargo de transmitir al resto de las criaturas inteligentes el amor y el carácter de Dios, empezó a envidiar a Jesús más y más. Yo no sé cuánto tiempo duró eso. En realidad este texto tiene un significado enorme, pero esto se repitió en la historia. Judas tenía el privilegio, o tuvo el privilegio de estar cerca de Jesús, muy cerca. Él había elegido ir en pos del Maestro. Pero ¿saben? A Judas le pasó algo terrible, porque Judas, además de ser ladrón, quiso dirigir el plan de Jesús. No entendió nunca lo que es el pecado y lo que es la entrega total de la vida en las manos de nuestro amado Salvador. Solamente así podremos ser salvos. Por eso Judas fue y se ahorcó. La Biblia lo decía, ¿verdad? Pero leamos. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Cuántas veces Judas había alabado a Dios? ¿Cuántas veces juntos habían orado? ¿Cuántas veces habían hablado? Él cuidaba el tesoro, y claro, desgraciadamente que nunca se convirtió, por eso la Biblia dice que sustraía una parte y se quedaba con él, ¿verdad? Ahora, su terrible agonía, la agonía de Cristo ahora en el Calvario. Leamos, predicha también 1000 años antes. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Allí el Cristo crucificado. Los discípulos a la distancia lloraban, no entendían, no comprendían. El versículo que sigue agrega: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tan terrible era la agonía de Jesús que apenas sentía el dolor humano de los clavos y de la 40 cruz, por supuesto, y también de la corona de espinas que habían colocado sobre él. Pero la profecía lo había anunciado tanto tiempo antes. ¿Cómo el pueblo de Dios no quiso? Así nos pasa hoy. Estamos llegando al fin de todo. Cristo predijo cómo serían los gobernantes de la tierra en la hora del fin, qué pasaría en la tierra en la hora final, las guerras, terremotos y desastres que no podemos entender hoy si no comprendemos la Biblia y no entendemos la palabra de Dios. Han pasado 2000 años. 1000 años antes les había enseñado el Señor estas cosas. Sin embargo,
los discípulos todavía no entendían del todo. Ahora bien, leamos. Cristo, el gran sumo sacerdote en el santuario celestial. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan, que había el que más joven era y que se acercaba más a Jesús, siempre se reclinaba en su pecho. Él ahora ve a su amado Salvador glorioso, cae como muerto, como dice allí la palabra de Dios, y Jesús extiende su mano. No temas, Juan, no temas porque yo morí, pero aquí que vivo por los siglos de los siglos. Está garantizada la vida eterna, y está hablándole en Patmos. Está garantizada la vida eterna para ti, pero comparte esta visión con tus hermanos, como nosotros tenemos que compartir hoy el mensaje de la salvación tan glorioso. El verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La gloria del Eterno, porque Jesús es eterno. Solo que Jesús era humano y ahora estaba allí vestido como ese sacerdote que estaba, ese sumo sacerdote que estaba intercediendo en el lugar santo por 1810 años, y al final de la historia quitaría el pecado para siempre por su poder y por su infinito sacrificio de la cruz del Calvario. Cuán grande es nuestro Dios. Leamos el versículo ahora 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El Señor tomó 7 iglesias en las cuales el Evangelio penetró a través del paganismo. Y para que nosotros entendamos que no era fácil, así como le fue difícil a los discípulos, ahora Juan mismo, ahora el Señor le explica a Juan. El mensaje debía llegar, no importa cuán cruel fuese este mundo. Pero amigos míos, ¿qué estamos haciendo? El mensaje, porque en realidad ángel significa mensajero. En realidad tenemos que nosotros llevar ese mensaje glorioso. Nuestro amado Salvador, nuestro poderoso Salvador, nos habla tiernamente y nos dice lo siguiente. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo les decía recién de los científicos reunidos que no entienden más nada. Se equivocaron todos los científicos. A partir de todo anteriormente y los que calculaban, bueno, no voy a hablar de ellos, hasta Einstein con sus teorías, todo no es realidad, es mentira. Ahora se dan cuenta por no aceptar la palabra de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, Juan, dice el Señor, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Qué grande es esto. El que existo por mí mismo, el que soy antes de la creación, el que soy antes de la materia. Yo hice la materia, Juan. Entiende, Juan, no, siéntete gozoso, porque vas a vivir para siempre. Y ahora leamos esta cita. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. ¿Qué cita es esta, verdad? Dios ahora vuelve al hombre para que nada menos para que se manifieste la imagen de Dios en forma plena, lo que está diciendo allí. En una forma maravillosa, por eso el versículo 6 de Apocalipsis dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La compañía más cercana que estará a Jesús seremos los seres humanos. Y habremos de contar a los seres que nunca cayeron lo que significó la cruz del Calvario, lo que significó la mordedura de la serpiente antigua del diablo Satanás, como dice la palabra de Dios. Pero estamos pasando realmente y somos fieles en esta hora del fin. Continúa una cita maravillosa y dice lo siguiente. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad, envuelta en el seno del amor infinito. Esta cita va más allá de nuestra comprensión.
En Cristo, la familia de la tierra, nosotros, y la familia del cielo están, como dice, ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano, el poderoso, el que existe desde la eternidad. El cielo está incorporado en la humanidad, envuelta en el seno del amor infinito. Es para meditar mucho rato en torno a esta cita. Ya era el deseado a toda la gente en la página 17. Pero Cristo, aquel que es el eterno, había sido ofrecido como el más vil pecador. Ahí leemos en San Mateo 27 lo siguiente. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Cuando Satanás entra en el corazón humano no hay nada que hacerle. El pobre Pilato, tan valiente porque era un pagano, pero el Espíritu de Dios estaba obrando en él. Desgraciadamente se perdió porque no aceptó la influencia del Espíritu de Dios. Pero allí el pueblo elegido de Dios, milenios enteros de la profecía, como leíamos recién, no entendían al Salvador. Y pidieron que le suelten a un ladrón, que era Barrabás, un rebelde, que lo habían encarcelado por ser un falso Mesías. Y saben, ahora suéltanos a Barrabás, pero es que él sea crucificado. Y cuando Pilato dice, ningún mal ha hecho, más, suéltanos a Barrabás. Queremos al ladrón, pero crucifica a Jesús. Y Jesús marchó y fue crucificado. Allí está en la cruz del Calvario. El salmista decía, 1000 años antes de los acontecimientos, lo siguiente. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. ¡Qué palabras! Ellos sabían que Cristo se complacía en hablar de su Padre Celestial. Pero este texto es terrible. Dice, hasta los gestos narra. Estiran la boca, dice. O sea, en forma blasfema. Si se complacía tanto en el Creador y si es el de Dios que vino a este mundo para salvarlo, entonces a ver que ese Padre lo saque de la cruz, que lo saque de nuestras manos. Pobres seres humanos. ¿Cómo estamos nosotros, mis apreciados amigos? ¿Estamos realmente marcando cerca de Jesús o marchando cerca de Jesús? ¿Estamos caminando en la senda angosta? Leamos el texto de Isaías nuevamente ahora en forma completa y dice así. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De manera que el pecado por el cual hemos nacido, porque somos pecadores, fue cargado sobre Jesús. Nunca pienses que tú estás destinado porque yo soy diferente, no puedo amar al Señor. Si piensas eso es porque realmente estás rechazando a Dios. Y el Señor te dice, hijo mío, vamos a la eternidad. Ese es el destino por el cual permití que existas. ¿Qué harás con esa salvación? Todos nosotros nos descarriamos, dice el profeta. No había nada que hacerle, es así. Ahora, el Salmo 103, 17 agrega, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. La misericordia de Dios es enorme y el Señor nos va a llevar a la eternidad. Si tan solo ahora confiamos y creemos en sus promesas. Por eso San Pablo escribe en Filipenses 2 lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Satanás había querido ser igual a Dios. Todo lo opuesto al carácter satánico, ¿verdad? Y continúa, por eso el universo entero, asombrado, miraba mientras la sangre purpurina caía sobre la roca horadada. El universo con asombro presenció toda esa escena terrible. Ahora,
el versículo 7 agrega, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo fue obediente hasta la muerte, y saben, la peor muerte de aquellos días era la muerte de cruz. Por eso el apóstol Pablo recalca, de esa forma murió Jesús para ser nuestro poderoso Redentor y nuestro hermano mayor. Cristo se ha incorporado en nuestra vida, como leíamos recién. Realmente Jesús es el que mueve nuestros sentimientos, nuestra forma de ser y actitudes, es el autor de la vida. Esa frase dice, todo el universo nos observa con vivo interés al recordar las escenas del Gólgota. Mira hacia nosotros, mira a Jesús que fue crucificado, mira a Cristo que está intercediendo por nosotros. El universo entero está estudiando el carácter divino, mientras nosotros estamos viviendo estos cortos años de esta vida. Ahora, este título quiero que lo leas, Alicia. ¿Qué dice? ¿Qué significa para nosotros ser cristianos? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para mí el ser cristianos? ¿Estamos entendiendo? Significa seguir a Cristo hasta lo último, entregarle a Él, Él es nuestro hermano mayor. Estamos ligados a la familia celestial. Seamos, pues, de esa familia celestial y no seamos terrenales, como dice la palabra de Dios. Él la había de resucitar y, claro, Juan recordaba, tembló y salió del sepulcro. Y leamos en Oseas, ya el profeta Oseas, siglos antes lo había profetizado y decía, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Es un texto precioso esto. Cuando Cristo venció la muerte y salió de la tumba en forma gloriosa, los demonios huyeron, despavoridos. Las primicias salieron y acompañaron a Jesús, como habíamos recién, hace instantes atrás. Y esta diapositiva, mientras la miramos, pensemos, hijo mío, ¿me seguirás en el gran conflicto hasta el fin? Estamos en un gran conflicto. No pidas que el conflicto sea menor, porque el Señor te lo dijo que es así. Satanás es el que lucha, y lucha contra nosotros, pero hay poderosos ángeles aquí mismo mientras estamos dando este tema. Y el Espíritu de Dios intercede con gemidos indecibles para que heredemos la patria celestial. Por eso dice el texto bíblico allí de Apocalipsis 22:17 lo siguiente. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Qué hermoso es este pasaje. El Espíritu que estaba sobre la tierra cuando llegó el Señor, se acercó a la divinidad para crear nuestro mundo. Creó el hogar de nuestros padres, para que ellos fueran felices para siempre. Desgraciadamente el pecado entró, pero no importa. Ahora estamos estudiando el plan de salvación. Él ama a su pueblo, como dice el título de este tema, en gran manera. Y allí dice el Espíritu y la esposa, o sea, los que están ya destinados y murieron, pero en realidad en una forma figurada. Esa Jerusalén celestial que habrá de descender pronto al fin del milenio, cuando Jesús regrese y nosotros también, Dios quiere que estemos allí. Tenemos un hogar, una patria. Todo está preparado para que tú y yo lleguemos a ese hogar. ¿Cuánto falta para que vuelva Jesús? Es la pregunta que nos hacemos ahora. Leamos lo que dice allí la pluma inspirada en 1901, ya en la Riviera Herald. La venida del Señor no demorará más que el tiempo que tome la tarea de presentar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Olvidaremos nosotros, los que pretendemos ser estudiantes de las profecías, que la tolerancia de Dios con los impíos es una parte del vasto y misericordioso plan por el cual Él está tratando de lograr la salvación de las almas? Cristo lucha en un mundo convulsionado. En este mundo donde las bombas nucleares podían terminar la tierra, pero el Salvador detiene los vientos. Para que aún los que deben conocer, conozcan. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo de veras el sacrificio que tenemos que realizar. ¿Y por qué digo el sacrificio? Porque es una lucha, es una guerra.
Es una guerra contra el autor del pecado, no hay nada que hacerle. Por eso allí el mensaje a la Odisea, vamos a leerlo rápido, dice lo siguiente. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Bueno, es un texto terrible este. Él allí dice el principio de la creación de Dios, no está hablando de que Él es el principio de la que, como algunos interpretan mal allí. Él es el que creó todas las cosas, Él es nuestro creador. Y Él nos habla: yo conozco tus obras. La odicense despierta, Él está hablando a la Odisea exclusivamente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente. Pero ¿cómo eres? Eres tibio, dice allí, ¿verdad? La palabra de Dios. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así, ¿te acuerdas, Alicia, cuando visitábamos ese lugar? No hace tanto tiempo atrás. Y veíamos a la iglesia de la Odisea. Tenían un templo hermoso, extraordinario. Hasta tenían calefacción en aquellos días de las aguas termales de Hierápolis. Sin embargo, no tenían nada en su corazón. Había cesado la tarea de la proclamación del Evangelio, había cesado en forma total. Cristo le habla a un pueblo muerto realmente. Pero hay una resurrección que tiene que producirse en nosotros. Continúa diciendo el Señor: Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es un texto impresionante. No sabes, dice allí. Tú puedes ser rico, pero ahora no sabes. No sabes qué pasa. Aquí está explicando que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y desnudo cuando habla de la desnudez de Adán y Eva cuando pecaron simplemente. El versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, no vamos a hablar de cada término, pero solamente el Espíritu de Dios es oro refinado en fuego. Solamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario puede llenar el corazón humano y despertar a la odicense que está totalmente tibio. En una tibieza de muerte, simplemente. Hay un sueño de muerte sobre la odicense. ¿Estamos despiertos en la hora en la cual Jesús está por regresar? Es esta la hora del fin en la cual nos toca vivir, no hay otra. Por eso dice el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Jesús dice: yo te hablé duro, Rubén, o el que estás allí delante de la pantalla. Hablé duro. Yo reprendo y castigo, ¿pero a quién? Al que amo. Claro que sí. Él nos ama entrañablemente. Por lo tanto, Él dice: no puede ser, Rubén, que teniendo una eternidad y habiendo yo muerto por ti, toda la divinidad sufrió para que tú vivas para siempre y te hice a la imagen de Dios. ¿Qué harás, hijo mío? El versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es hermoso, una figura grandiosa. Cristo quiere entrar a nuestro corazón y quiere transformar nuestra vida y nuestro ser. Por eso, pero es una victoria, una lucha, un conflicto, como leíamos al comenzar. El verso 21 agrega: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno, ¿qué haremos con nuestro amado Salvador? Como el Padre me envió, y ustedes saben cómo Jesús vino. Y lo estudiamos en el día de hoy. Yo te envío a ti también. ¿Qué haremos? ¿Qué harás en este drama terrible del conflicto? ¿Qué haremos realmente con la salvación que Cristo nos ofrece y una eternidad que tenemos por delante? Padre, y Cristo mira ciudades enteras que no saben ni siquiera que existió Jesús. Esa es la enorme tarea a la cual Cristo nos envía en esta hora dramática del fin de la historia. Por eso allí en San Juan 17 Él oró de esta manera, el verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. De esta manera, no de otra manera.
enviados por el Maestro. Escuchemos. Con devoción, te envío a ti, te sostendrá mi gracia, y en mi nombre tú podrás vencer. Te envío a ti, a un mundo desolado, que olvidó el precio de la cruz. Ve a decirles cuánto Dios los ama, que por salvarlos a su Hijo dio. Tal vez mañana sea ya muy tarde y la cosecha puédase perder. Hoy es el día, anda y no te tardes, contigo iré la mies a recoger. Te envío a ti, aunque el sendero pase por valles negros de tribulación. Se acerca el día en que podré decirte: buen siervo fiel, recibe el galardón. Como el Padre me envió a mí, yo te envío a ti. Estamos comprendiendo, mis apreciados amigos, realmente lo que es ser cristianos. Oremos y agradezcamos, pero pidámosle también la victoria al autor de la vida. Padre amado, gracias por todo lo que nos diste y por el plan de salvación. Queremos verte pronto, pero Señor, todavía hay una tarea enorme que realizar en este mundo y te suplicamos que podamos entender lo que es ser enviados como tú fuiste enviados. Condúcenos, nuestro Dios, haznos que sintamos y pensemos como la familia celestial que nos espera. Te lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y les guarde. Es mi sincero deseo y oración.